¿Entregar territorios sin disparar un solo tiro es paz o rendición? Esa es la pregunta que sacude a Ucrania y al mundo en este momento crítico. En cuestión de días, podría firmarse un acuerdo de paz que cambiaría por completo el mapa europeo. Ucrania perdería regiones claves sin que se dispare una sola bala en defensa de ellas. Ciudades enteras, con millones de personas, quedarían bajo control ruso sin resistencia. Líderes internacionales como Donald Trump y Robert Fico ya han calificado el plan como una clara victoria para Vladimir Putin. Para muchos, no se trata de un compromiso, sino de una capitulación disfrazada de diplomacia. La presión de Estados Unidos es máxima. Washington exige que Ucrania acepte el acuerdo antes de que llegue un invierno duro y peligroso. El argumento es claro, según los altos funcionarios estadounidenses. Si Ucrania se niega, el apoyo occidental podría desaparecer, dejándola aislada ante un enemigo mucho más fuerte y con menos recursos que nunca. Las opciones para Ucrania son tan simples como devastadoras. Si acepta el pacto, perderá parte de su soberanía y territorio. Si lo rechaza, se arriesga no solo a quedarse sin aliados, sino a enfrentar castigos aún más severos en el campo de batalla y en la economía. ¿Estamos a las puertas de una paz real o de un precedente peligroso donde la fuerza y la presión internacional determinan el destino de una nación entera? Para entender cómo llegamos a este dilema y qué factores han llevado a Ucrania a esta encrucijada, repasemos los antecedentes y el contexto del controvertido plan de paz. Para comprender el trasfondo de estas negociaciones y cómo se llegó a este momento decisivo, es fundamental analizar los eventos y decisiones que prepararon el terreno para el actual plan de paz. ¿Por qué ahora y por qué de esta forma? El conflicto en Ucrania ha llegado a un punto de inflexión donde la urgencia de encontrar una solución parece más fuerte que nunca, pero el costo de esa paz es altísimo para Kiev. Recordemos que este conflicto podría haber terminado en marzo de 2022, cuando ambas partes estuvieron muy cerca de firmar un acuerdo en Estambul. Sin embargo, líderes occidentales, especialmente desde Londres, París y Washington, intervinieron para frenar cualquier pacto, apostando por una salida militar que, 2 años después, solo empeoró la situación para Ucrania. Hoy, la realidad es mucho más sombría. Ucrania ha perdido miles de vidas, infraestructuras críticas y el control efectivo sobre grandes regiones. La posición militar ucraniana es ampliamente reconocida por Occidente como crítica, y las voces a favor de una negociación urgente se multiplican en las capitales europeas y estadounidenses. El plan propuesto por Estados Unidos, impulsado especialmente por Donald Trump y apoyado por varios aliados, implica concesiones profundas. Kiev tendría que ceder oficialmente Donetsk, Lugansk, extensas zonas de Crimea y posiblemente otras regiones, sin siquiera combatir por ellas. Además, Ucrania debe comprometerse a no ingresar nunca en la OTAN y aceptar la celebración de elecciones anticipadas bajo supervisión internacional. En apariencia, se habla de establecer una desmilitarización formal en esas áreas, pero en la práctica significaría transferir el control real a Rusia y consolidar su victoria territorial y política. Como parte del acuerdo, Rusia volvería a integrarse a la economía global, levantando sanciones progresivamente. Este paquete de paz es visto por muchos analistas como una rendición silenciosa de Ucrania, avalada por Occidente, para evitar un colapso aún mayor. Lo importante es entender que retrasar la toma de decisiones solo ha ido empeorando las condiciones para Kiev. Cuanto más se posterga el acuerdo, más duras y desfavorables se vuelven las condiciones para Ucrania. Pero, ¿cómo ven realmente este plan los actores principales y cuáles son las tensiones ocultas tras la mesa de negociación? Ahora exploraremos cómo reaccionan los líderes involucrados, las divisiones internas y el verdadero costo político de este acuerdo, tanto para Ucrania como para sus aliados. ¿Un acuerdo impuesto por aliados es realmente una solución o una condena disfrazada de paz? En los últimos días, la presión sobre Volodymyr Zelensky ha alcanzado niveles sin precedentes. Estados Unidos y varios gobiernos europeos insisten en la pronta firma del plan de paz, advirtiendo que cualquier alternativa será aún peor para Ucrania.
La advertencia es clara. Si Kiev no acepta, se enfrentará a un futuro aún más incierto y hostil, sin el respaldo que hasta ahora ha recibido de Occidente. Pero no todos en Europa apoyan este enfoque. Líderes como Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, y Viktor Orbán de Hungría, han criticado abiertamente la hipocresía occidental. Señalan que muchos de los mismos países que ahora exigen la paz fueron, en su momento, quienes alentaron a Ucrania a resistir hasta el final, prometiendo apoyo sin límites. Hoy, ese respaldo parece condicionado y cada vez más débil. El plan de paz propuesto por Washington es visto por muchos ucranianos y por sectores europeos como una capitulación forzada. La población ucraniana, aún marcada por años de sufrimiento y pérdidas, no ha dado su pleno respaldo a un acuerdo que implica la entrega de extensos territorios. Regiones como Donetsk, Lugansk y zonas de Jersón y Zaporilla quedarían fuera de control ucraniano, mientras Crimea sería reconocida de facto como rusa. A pesar de las garantías de una zona desmilitarizada, el sentimiento general es que se trata de una derrota disfrazada. Donald Trump y sus enviados han sido categóricos. Si no hay acuerdo, Ucrania no podrá contar con ayuda militar o económica significativa de Occidente. El mensaje es contundente, no solo para Kiev, sino también para sus aliados. Estados Unidos quiere cerrar el conflicto cuanto antes, sin importar el costo político o moral para quienes quedan en el campo de batalla. Sin embargo, dentro del bloque occidental, no existe una unidad real. Mientras Washington presiona por una solución inmediata, varios países europeos exigen tener voz y voto formal en la negociación. Francia y Alemania temen que un acuerdo sin consenso europeo debilite a la Unión y comprometa la seguridad de todo el continente. Las divisiones son cada vez más visibles. La credibilidad y reputación internacional de los gobiernos occidentales, así como la legitimidad del propio gobierno ucraniano ante su pueblo, están en juego. La crisis revela un dilema fundamental. ¿Puede llamarse paz a un acuerdo que nace de la presión y el miedo, o es simplemente la aceptación de una victoria geopolítica rusa avalada por Occidente? Pero, ¿y si finalmente se firma el acuerdo? Veamos qué podría desencadenar este nuevo escenario en el corto plazo. Si la paz llega bajo estas condiciones, las consecuencias no tardarán en sentirse. Analicemos juntos los escenarios inmediatos y las reacciones que este acuerdo podría desatar en Ucrania, Europa y el mundo. ¿Es esta paz el principio del fin o apenas el inicio de una nueva fase de conflicto? Firmar el acuerdo propuesto no solo implicaría un alto al fuego, sino también una profunda redefinición de las posiciones de poder en Europa. Si Ucrania acepta, Rusia será reconocida de facto como la ganadora del conflicto, lo que le devolvería legitimidad tanto económica como política. Moscú podría ver el levantamiento progresivo de sanciones y su reintegración al sistema internacional. Para Ucrania, el costo es abrumador. Perdería ciudades estratégicas como Slaviansk y Kramatorsk, claves para su economía y defensa. Además, el acceso a la OTAN quedaría restringido, limitando su capacidad de recibir apoyo militar y garantías de seguridad ante futuras amenazas. Europa se enfrenta a una crisis de confianza. Este acuerdo pondría en duda la seguridad continental. Si aceptar la pérdida de territorios se convierte en la nueva normalidad, otros países del este europeo podrían temer ser los siguientes en enfrentar presiones similares. El peligroso precedente es claro. La paz se consigue, pero a cambio de ceder soberanía y territorio. Esto podría animar a otros actores internacionales a usar la fuerza para modificar fronteras, desestabilizando aún más el orden global. Internamente, Ucrania podría experimentar nuevos conflictos. La desconfianza hacia sus aliados occidentales crecería, especialmente si se percibe que fueron presionados a firmar. Además, el descontento social y posibles movimientos separatistas podrían intensificarse en las regiones afectadas. Varios países occidentales ya muestran señales de cansancio y desilusión. Por ejemplo, desde Chequia se anuncia el fin de la financiación a Ucrania, argumentando escándalos de corrupción. Este retiro de apoyo dificulta aún más el escenario futuro de Kiev.
El futuro de Ucrania, el equilibrio de poder en Europa y la percepción de la fuerza occidental ante Rusia están en juego. Cada decisión tomada hoy tendrá repercusiones que se sentirán durante décadas. Pero, ante tantas advertencias y riesgos, ¿qué lecciones concretas podemos aprender de esta situación? Exploremos qué enseñanzas deja este acuerdo para el futuro de Europa y el mundo. ¿Qué pueden aprender otras naciones y líderes de esta crisis? La guerra en Ucrania y el plan de paz propuesto por Estados Unidos son un espejo incómodo para la diplomacia internacional. Aquí se revelan lecciones dolorosas que no pueden ser ignoradas. Primero, aplazar decisiones críticas bajo presión puede tener consecuencias irreversibles. Ucrania, tras rechazar acuerdos anteriores, enfrenta ahora la pérdida de territorios aún más amplios y condiciones más duras. Esta demora demuestra que el tiempo perdido en negociaciones puede costar mucho más que cualquier concesión hecha a tiempo. En segundo lugar, la presión de aliados poderosos puede obligar a un país a aceptar acuerdos poco ventajosos. La insistencia de Estados Unidos, respaldada por líderes europeos, ha puesto a Ucrania contra la pared, limitando su margen de maniobra y forzando concesiones que antes parecían inaceptables. Tercero, la transparencia y la unidad nacional son esenciales. Cuando las decisiones se toman sin explicar los riesgos y sin consultar abiertamente a la ciudadanía, se pierde la confianza pública y se debilita la capacidad de resistencia ante amenazas externas. Cuarto, el equilibrio entre poder económico, militar y legitimidad legal es frágil. La legalidad de un acuerdo puede quedar en segundo plano si no está respaldada por la fuerza política y el apoyo internacional. En este conflicto, la fuerza y el poder de negociación han pesado más que cualquier principio legal abstracto. Por último, los ciudadanos deben observar de cerca las decisiones de sus gobiernos respecto a acuerdos internacionales. Un pueblo informado es el mejor escudo contra la pérdida de soberanía y la repetición de errores históricos. Ignorar estas lecciones puede conducir no solo a repetir errores pasados, sino a perder aún más autonomía y confianza ciudadana. La historia demuestra que las consecuencias de malas decisiones, forzadas o tomadas a puerta cerrada, pueden durar generaciones. Ahora, te corresponde a ti decidir qué significa realmente paz en este contexto y cómo debería actuar una nación bajo presión externa. ¿Aceptarías la paz a cualquier precio? Hoy, la propuesta de Estados Unidos exige que Ucrania entregue varios territorios estratégicos sin luchar. No es solo un acuerdo. Significa renunciar a ciudades que han sido el corazón de su resistencia, en aras de una paz que muchos consideran impuesta. La pregunta es profunda y controversial. ¿Es válido sacrificar la soberanía por detener la guerra? Para algunos líderes occidentales, aceptar este plan representa un triunfo diplomático, una supuesta vía hacia la estabilidad en Europa. Pero para Ucrania, y para millones que han sufrido, ¿no es también una señal de capitulación y desgaste? El riesgo es claro. Si el mundo avala que una nación pierda parte de su territorio a cambio de promesas de paz, ¿qué mensaje se envía a otros países en conflicto? Cada decisión tomada aquí puede sentar un precedente que trasciende fronteras y generaciones. Tu comprensión crítica es más relevante que nunca. La manera en que analizamos y juzgamos estos acuerdos determina el futuro apoyo, o rechazo, a políticas similares en cualquier parte del mundo. Reflexiona. Si estuvieras en el lugar de Ucrania o de sus aliados, ¿aceptarías la paz a cualquier precio, sabiendo que el costo es la propia identidad nacional? Esta no es solo la historia de un país, sino la de cómo se negocian los destinos de pueblos enteros cuando las opciones parecen agotarse. La diplomacia, la presión y la supervivencia se entremezclan, forzando decisiones que podrían cambiar el rumbo de la historia.